Buenos días o buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta hora. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 12 de esta materia, Teología Sistemática, trimestre número 1. Hoy acabamos este trimestre, hoy lo terminamos este trimestre 1 con esta clase número 12. Recuerden que vamos a seguir hasta el trimestre número 2 y ya haremos la evaluación de estos dos trimestres que hemos visto, si Dios lo permite. Bien, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias, honra y gloria a ti, oh Dios, porque, oh Dios, como dice este canto, Señor, si mi pueblo se humillare, si buscaren mi rostro, si se arrepintieren de todo su corazón, yo los sanaré. Y Padre Santo, sabemos que tú nos escuchas y queremos conocerte más. Señor, no puede decirse alguien que es soldado o es atleta y no sabe de su profesión, Señor, no sabe de a lo que se dedica, Señor. Y también, ¿cómo puede decirse alguien cristiano si no conoce a Cristo? Padre, ayúdanos a conocerte más, a saber más de ti, a estar más unidos a ti, que es lo más importante en la vida del creyente. Bendito seas en esta hora. Agradecemos tu bendición y pedite, Señor, de tu dirección. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar en este día o en esta tarde con algo que en lo cual nos quedamos la semana pasada, y son los atributos de Dios. Vamos a entrar a esta parte de la teología propia. Ya vimos un poco sobre el nombre de Dios, que es el tetragramatón, el cómo se combinó con la palabra Adonai, y ahí sacamos lo que es Jehová, y vemos algunos combinativos de Jehová, como Jehová Jireh, Jehová Gabaón, y muchos otros nombres que se le dan en combinación a obras que Dios ha realizado. Pero hoy vamos a ver un poco más de lo que es el carácter de Dios. ¿Okay? Vamos a ver un poco más del carácter de Dios. Entonces, vamos a pasar aquí a los atributos de Dios. Entonces, hermanos, al considerar los nombres y títulos de Dios, ya hemos señalado muchos de sus atributos o perfecciones, es decir, su eternidad, omnipotencia, omnipresencia, su omnisciencia, inmutabilidad, su sabiduría, su santidad. Podemos ir mencionando algunos atributos de lo que son Dios. Ahora, en la exposición o en el punto siguiente que vamos a ir viendo, vamos a ir viendo ahora lo que son los atributos, o muchas veces también se le puede llamar las perfecciones de Dios o virtudes de Dios. ¿Okay? Vamos a ir viendo esas cosas que son importantes conocer de Dios. ¿Okay? Porque muchas veces es por eso que muchos seres humanos piensan que Dios es como ellos. ¿Por qué? No toman en cuenta ciertos atributos de Dios que son únicos de Dios, que son atributos, hermanos, perfectos. Hay otros atributos que los hombres también compartimos. Por decir, el amor es un atributo de Dios y también es un atributo que el hombre o el ser humano tiene. Sin embargo, el ser humano tiene un problema con ese tipo de cosas, y es que el ser humano tiene ese atributo, pero lo tiene contaminado. ¿Okay? Lo combina con sentimentalismos, lo combina con pecado, y entonces esto se vuelve otra cosa. Ya no es el amor como Dios lo expone o como Dios es, sino que ya el amor del ser humano tiene otro tipo de cosas que lo llevan a hacer cosas que Dios no aprobaría o que Dios no aprueba. ¿Ok? Bien, hermano, entonces voy a pasar por esta parte más adelante. Entonces, al considerar los nombres y títulos de Dios, como lo dije, ya hemos mencionado muchos de sus atributos. En Isaías 40:28 leemos eso, dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno, aquí vemos un atributo de Dios eterno, es Jehová, el cual creó los confines. Aquí la palabra crear es otro atributo de Dios. Crear. Porque aquí crear, hermanos, no es lo mismo que transformar. El hombre no crea, el hombre transforma. El hombre
simplemente pone ciertas cosas a partir de una materia prima y transforma la materia y le da una forma. Pero Dios crea, es decir, Él hace las cosas de la nada. Eso significa. El cual creó los confines de la tierra, no desfallece, otro atributo, no desfallece, es decir, él nunca llega al punto de que al punto de que tiene que comer, que a lo mejor se puede morir de hambre, se puede morir de sed, se puede morir de sueño. No, él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento, que vemos otro atributo, es que él es el que lo sabe todo, él lo sabe todo. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Okay? Entonces, esta es una parte muy importante, hermanos, que vamos a ir viendo de la teología. Y es conocer de Dios. Es conocer cómo es Dios. En lo que Él se ha revelado en las Escrituras. Es muy importante porque, como se los digo, por eso muchos piensan que Dios es como ellos. Que Dios es malo, que a Dios, por decir un ejemplo, a Dios se le salió de control la humanidad, que a Dios pues lo agarró desprevenido cierta situación, y piensa en ese tipo de locuras, ¿ok? Que obviamente radican en un corazón o en una mente, pues lamentablemente caída, ¿ok? Entonces, podemos ver otro pasaje aquí, Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Una cosa es sabiduría y otra cosa es ciencia. Y aquí ciencia, hermanos, no tiene que ver con lo que nosotros hoy comúnmente llamamos ciencia, como métodos científicos, métodos empíricos, métodos literarios, métodos judiciales. No estamos hablando de ese tipo de ciencia. Aquí cuando hablamos de ciencia, hablamos de conocimiento. Conocimiento. Y hablamos de un conocimiento, hermanos, que Dios tiene del porqué de las cosas. ¿Okay? Muchas veces nosotros no tenemos ese tipo de conocimiento. En algunas cosas podemos tener conocimiento del por qué funcionan así las cosas, por qué ocurrió tal error en tal máquina o tal software o tal no sé, línea de trabajo, línea de producción. Podemos tener un poco de conocimiento, pero el conocimiento de Dios, del por qué suceden así las cosas, el origen de las cosas, hacia dónde se dirige tales cosas, ese conocimiento solamente es de Dios. No lo tiene ni siquiera Satanás. Sabiduría significa aplicación del conocimiento. Eso es sabiduría. ¿Okay? Muchas veces se confunde con un hombre sabio, es aquel que sabe mucho, no necesariamente. Alguien puede saber mucho y ser muy tonto. O sea, puedes tener mucha información de muchos libros y aún así no saber aplicarlos, ¿no? Hay gente que pues obviamente sabe de algunas cosas en un modo de que le dijeron cómo funciona, pero cuando llega al punto de la práctica, pues ahí demuestra que lo que sabe no lo sabe muy bien. Okay, entonces los atributos de Dios son sus características, los diferentes aspectos de su esencia o su naturaleza. Eso es lo que podemos decir de los atributos de Dios. Entonces, vean este pasaje, primera de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra que nos importa aquí es virtudes. La palabra virtudes viene de una palabra griega arete, que significa hombría, valor, por intrínseco es una excelencia, es decir, es algo que lo hace muy extremadamente diferente, eso significa. Entonces, el término atributo no especifica inherentemente características perfectas y puede sugerir que éstas se originan en el concepto que alguien tiene de Dios y no en un Dios mismo. Entonces, los atributos, hermanos de Dios, son características esenciales de su naturaleza, puesto que tales características son necesarias para su naturaleza. Todos sus atributos son absolutamente perfectos y por ello se denominan correctamente perfección. O sea,
todo lo que vamos a ver ahorita de los atributos de Dios, debemos entender, hermanos, que los atributos de Dios no tienen ningún error. Cuando nosotros empezamos a pensar que Dios se puede equivocar en algo, entonces ya eso ya no puede ser Dios, ¿ok? Entonces, por otra parte, ya que los atributos son esenciales a la naturaleza de Dios, si alguna de ellas, de alguno de los atributos que vamos a ver, son negados, Dios no podría ser Dios. O sea, por decir que muchos dicen, es que yo no creo que Dios pueda crear, Dios no creó el mundo, fue obra de la evolución, fue obra de la casualidad. Lo que está diciendo básicamente es que Dios no existe, cuando está diciendo ese tipo de argumentación o ese tipo de razonamiento, pues, de una mente caída. Ok, hermanos, entonces vamos a entrar aquí, que los atributos de Dios son como les dije, características esenciales de su naturaleza. Ok, entonces vamos a ver el método de identificación. Si tenemos en cuenta que estos atributos son características de Dios, no pueden ser descubiertas ni definidas por el hombre, sobre todo en su depravación, como se los dije. Por eso muchos piensan que Dios es como ellos, porque tratan de definir los atributos de Dios a medida de su observación y de su experimentación personal. Pero nosotros no podemos distinguir así, porque como se los digo, o sea, muchos ponen el amor que el hombre siente todo torcido, todo ciego, todo malversado, todo contaminado por el pecado, se lo quieren imponer a Dios. Entonces, como ellos aman de una manera equivocada, piensan que Dios ama de esa manera. Pues obviamente, claramente que no. Solo las Escrituras consignan información rigurosa sobre Dios y sus perfecciones o sus atributos. Es decir, solamente quien nos puede decir la manera balanceada y la manera correcta de lo que es un atributo de Dios es la misma Escritura. Aunque esta información no es exhaustiva, o sea, no podemos encontrar a lo mejor en la Escritura, por decir, la inmutabilidad de Dios, por decir, ¿no? La inmutabilidad de Dios no encontramos como tal. Dios es inmutable en el sentido de que ahí ponga y la Biblia nos explique todo eso, pero hay un rompecabezas dentro de la misma Escritura de cómo es este atributo, ¿ok? Entonces, es Dios quien ha de revelarse para que el ser humano pueda conocer con seguridad algo de Dios, incluidas sus perfecciones o atributos. Ahora, con todo este punto, el hombre trata de hacerlo por sus propios medios, y ese es el punto que vamos ahorita a explicar. Hay métodos incorrectos de cómo sacar estos atributos, ¿ok? Entonces, métodos incorrectos, bueno, los métodos, por decir, escolásticos o movimiento filosófico, es decir, la palabra escolásticos significa que tú tratas de identificar los atributos de Dios a través de la filosofía. ¿Qué cosa es la filosofía? Amor a la sabiduría. La filosofía en un punto dado no es mala, ¿ok? No es mala en un punto de que la filosofía nos obligue a razonar, ¿ok? Que nos obligue a razonar, que nos obligue a tratar de admirar ciertas cosas. Al principio la filosofía no era tal como ahora la conocemos. La filosofía antes era un punto de disertar sobre ciertas cosas o ciertos fenómenos de la naturaleza, ¿no? Por decir, estudiar cómo cae la lluvia, dónde se origina, el ciclo del agua, el ciclo de la congelación. Entonces, la gente disertaba sobre y analizar sobre ciertos fenómenos dentro de la naturaleza. Hoy la filosofía más como que la asociamos más con puntos más del ser humano, ¿no? O sea, que disertamos sobre la conducta del ser humano y empezamos a tratar de curar al ser humano a través del mismo conocimiento humano, y ahí sale lo que se llama la psicología, que es la psicología. Que en un punto dado, hermanos, la psicología en sí no es mala. Es mala, hermanos, cuando trata de entender al hombre con el mismo hombre. Ahí radica el error.
Ok, ahí radica el error y empezamos a sacar cosas como perdónate a ti mismo, perdona a Dios, Dios se equivocó al darte esta vida, si tú nada más, cuando tú tienes en tu mente cosas negativas, esas cosas atraes a tu vida. Eso es psicología, hermanos, ok. También otra cosa que podemos sacar de la psicología es la suerte. O sea, pensar que todo es por suerte es pensar que Dios no tiene el control, sino que Dios solamente echó a andar la rueda de la vida y a ver qué sale. Y Dios no es así. ¿Okay? Entonces, esa es un método incorrecto de conocer a Dios, ¿no? El método escolástico, que es aparte de la filosofía, aparte de disertar y pensar que, bueno, si Dios no es malo, entonces ¿por qué existe el mal? ¿No? Entonces empieza el hombre a analizar, es que para mí el mal, entonces empieza, es que el mal, ¿qué cosa es el mal? Bueno, el mal es cuando el hombre no obedece al punto de sus propias convicciones, y cuando el hombre va en contra de lo que él piensa que es correcto, y fíjate, de lo que el hombre piensa que es correcto, cuando Dios define que la maldad es cuando el hombre está lejos de Dios. Cuando el hombre está lejos de Dios, hermanos, él es malvado. ¿Por qué? Porque la fuente de la luz y la fuente de toda verdad es Dios, es Cristo. Cuando un hombre está lejos de Cristo, automáticamente es malvado. ¿Por qué? Porque lo hace en las tinieblas, lo hace en la ignorancia y lo hace en la mentira. ¿Okay? Entonces eso es muy importante, por eso este método es incorrecto, porque si nos vamos por medio de razonamientos de mucha gente, entonces obviamente vamos a errar. Entonces, en este caso, hermanos, podemos tener filosofías como la de Aristóteles para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana, y eso se le llamaba los agnósticos. Los agnósticos era una rama que surgió en el siglo I, los agnósticos, donde ellos como que creían en Dios, pero tenían una propia filosofía principal. Una de ellas era que ellos pensaban que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Entonces, por lo tanto, como el cuerpo no puede heredar el reino de Dios, no importaba lo que hicieras con el cuerpo, por cuanto el cuerpo tendría que ser destruido. Y Pablo por eso diserta mucho en 1 Corintios capítulo 15 y toda la carta de 1 de Juan. Juan habla sobre este tipo de filosofías, porque Primera de Juan se enfoca mucho por sí que los gnósticos, como tenían este pensamiento de que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno, entonces ellos no aceptaban que Jesús se hubiera encarnado, porque cómo era posible que un Dios santo se hubiese encarnado en carne que es mala, según su filosofía de ellos. Entonces ellos decían, no, es que Jesús en verdad no existió, sino que simplemente fue un invento de sus discípulos para sacar cierta doctrina. Por eso Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 dice: lo que eras desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Por eso dice eso Juan. ¿Por qué? Porque estaba circulando ese tipo de filosofía donde ellos pensaban que Jesús realmente no existió. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, a ver, Juan aquí le está diciendo, ¿no saben qué? Eso que están diciendo esas personas son anticristos. ¿Por qué? Porque están diciendo algo que yo viví, yo lo palpé, yo lo vi, yo lo escuché, yo me recosté en su pecho del maestro. O sea, ¿cómo pueden decir que no existió cuando yo soy testigo ocular de que así fue? Entonces, hermanos, mucho cuidado con este tipo de método. ¿Por qué? Porque muchos tratan de descubrir a Dios de esta manera, como vivencias personales. No, es que si Dios existiese, hubiese pasado esto, hubiese pasado el otro. O sea, puras ideas irracionales de ellos mismos. O sea, pensando que Dios es como ellos mismos lo perciben de acuerdo a lo que han vivido. Nada más que incorrecto, hermanos. ¿Por qué? Porque obviamente muchas de las cosas que a veces vivimos nosotros en nuestra vida, pues son consecuencias de nuestras decisiones,
que pues obviamente Dios dice: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. O sea, al final de todo, Dios nos da ese punto de elegir cómo queremos llevar nuestra vida, pero no podemos decir que porque nos va mal, entonces Dios es así. Ok, necesitamos analizar de una manera más pues más centrada en esta parte, ¿ok? Entonces, esta parte de este método escolástico tiene otras tres partes aquí que aquí las pueden ver en pantalla. El método de la vía de la causalidad, ¿ok? De la causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Observa que el orden natural y moral de la creación induce una todopoderosa y absoluta moral primaria causal que gobierna la creación. Es decir, que en este caso muchos piensan que Dios es como la creación. Eso se le llama panteísmo. O sea que si la creación, por decir la creación, hay varios animales que se pelean por el territorio, ¿verdad? Y que demuestran sombría, como los leones y toda la cosa. Entonces piensan que Dios es así, que a veces Dios manda desastres naturales para que vean quién manda en la tierra. Pues obviamente que no. No, hermanos, los huracanes y los terremotos ya existían desde mucho antes, ¿ok? Que el hombre se ha visto, se ha puesto en la zona de desastre, pues ya esa es otra cosa, ¿eh? La vía de la negación. ¿Cuál es esta? La vía de la negación. Bueno, discierne las imperfecciones de las criaturas y las niega como características de Dios y atribuye a la deidad aquello que es perfectamente contrario a las imperfecciones de las criaturas. Por decir, por ejemplo, que es independiente, infinito, incorpóreo, o sea, tratan de que ven características dentro de la naturaleza y entonces dicen: ah, no, es que esa característica no puede ser de Dios porque esto y el otro. Y bueno, pero dejan de lado, hermanos, que muchas de esas características y mucha de la imagen de Dios en el ser humano ha sido distorsionada por el pecado. Entonces necesitamos ir analizando de una manera más correcta, y eso por eso es escolástico, es filosófico. Y la vía eminencia, la vía de la eminencia, eso es decir, que atribuye a Dios las buenas características del hombre solo que en un grado supremo, y se basa en la suposición de que las buenas características más limitadas del hombre tienen su origen en una causa perfecta. Es decir, que es esta parte que muchos piensan que pues el hombre es bueno en alguna forma, solamente hay que ayudarle a encontrarla. Y lo mismo, que como que quieren encontrar de Dios algo bueno, solamente hay que mirarlo con los ojos correctos, ¿okay? Y eso son pues cosas que muchos han sacado de la filosofía, ¿okay? Vamos por otro punto, en los métodos modernos. ¿Qué son los métodos modernos? Bueno, la parte de los teólogos modernos que han intentado conocer los atributos de Dios a partir de observaciones basadas en razonamientos humanos. Y aquí hay varios, por decir, la vía de la intuición. ¿Cómo que quiere decir? Que comienza con certezas no razonadas de la experiencia personal y concluye las características de Dios de tales experiencias, como se los dije. O sea, es que pues yo viví de esta manera, y entonces empiezan a atribuirle a Dios, por decir, muchos tienen esta parte que piensan que Dios es un consentidor porque a Dios les da más dinero que a otros. Entonces, pues claro, porque este es el consentido de Dios, porque este es el hombre que Dios le da más, porque este hombre está más cerca de Dios, porque la iglesia está en su casa, porque es hijo del pastor, porque es la hija del pastor, porque ¿cómo se llama? De alguna u otra manera, pues Dios, dicen los pensamientos de Dios son un misterio, y eso también lo es, ¿no? Entonces mucha gente basa las características de Dios por medio de la intuición, es decir, que lo hacen de acuerdo a su experiencia personal, cuando a lo mejor ellos han vivido también la bendición de Dios, simplemente la han desechado. Número 2, la vía de la necesidad. Esta aquí que comienza con las necesidades del hombre e induce las características de Dios a tales necesidades, y se basa en la suposición
de que Dios es absolutamente suficiente y puede dependerse de él para que satisfaga las necesidades del hombre. Es decir, si el hombre necesita amor, entonces por eso Dios es amor. Si el hombre necesita, por decir, sabiduría, entonces por eso Dios es sabiduría. No. Entonces el error de aquí es pensar que Dios tiene ese atributo porque el hombre lo necesita. Absolutamente que no. ¿Okay? La vía de la necesidad, pues obviamente que no. La vía de la acción. La vía de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que percibe las características de Dios a partir de sus acciones en el orden natural. Es decir, podemos decir que Dios es poderoso porque la creación está totalmente perfecta. Podemos decir que Dios es infinito porque el universo es infinito. No, Dios es infinito mucho antes que la creación existiese. Dios es eterno mucho antes que la creación y que los hombres existiesen. Dios es sabio mucho antes que ninguna cosa existiese, ¿ok? No es por la vía de la acción, sino es porque Dios es, ¿ok? Y otro es por la vía del amor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que comienza con la suposición de que Dios es amor y concluye que este es personal, que tiene una voluntad soberana, que es el creador omnipotente y es eterno. Es decir, que todo empieza por el punto de que Dios es amor y de ahí comienza todo. O sea que su santidad tiene que ver con el amor y cosas así. Y sí tiene que ver en algún punto, hermanos, pero lo voy a explicar más adelante. ¿Ok? Entonces, el hombre trata por sus propios medios de conocer a Dios y por eso tiene problemas en estos métodos incorrectos. ¿Cuáles son los problemas en estos métodos que acabo de mencionar? Bueno, tanto los métodos escolásticos y modernos que acabamos de resumir son inadecuados porque en lugar de partir de la revelación de Dios, en las escrituras arrancan desde las propias ideas humanas y ahí es el mayor error, ¿ok? Porque es querer rebajar a Dios a lo que yo creo. Y no, hermanos, la posición correcta es que Dios se ha revelado y yo tengo que tener ese razonamiento a la altura de Dios, no es que Dios se rebaje a mi altura. Entonces, en pocas palabras, desarrollan una teología desde abajo y construyen un concepto de Dios a partir de observaciones y razonamientos humanos que en el mejor de los casos son finitos y en el peor de los casos, que es una idea malograda por el pecado. ¿Ok? Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de que, recuerden, hermanos, los libros informan, pero la Biblia forma. ¿Ok? Otra vez, los libros informan. Está bien leer literatura, pero solamente te informan. La Biblia te forma. ¿Ok? Por eso es importante que nuestra teología se base en las escrituras. No es basarme en lo que dijo fulano, sutano, perengano, porque los libros de ellos informan, pero la Biblia forma. ¿Ok? Entonces, la teología desde abajo presupone que lo que hay en el hombre está también en Dios y hace del primero la medida del segundo y sugiere que el hombre puede descubrir a Dios sin la ayuda de Dios. ¿Qué? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, entonces quiere decir que si el hombre fue muy sagaz para hacer lo malo, por eso Dios es sagaz. No necesariamente. O sea, esa es una idea una teología muy humanista. Entonces, estos métodos, hermanos, también el método escolástico y el método moderno, dependen a menudo de las deficientes presuposiciones humanas sobre Dios. ¿Ok? O sea, obviamente el hombre tiene un concepto de Dios, pero un concepto muy equivocado porque ciertamente su concepto de Dios lo va a llevar a, ¿cómo decirlo?, a tener un Dios a su manera. Entonces, cuando provienen de las escrituras y los emplean creyentes cuyas mentes han sido redimidas por la obra de Cristo, estos métodos escolásticos pueden servir para confirmar lo que las escrituras enseñan. Como se los dije, la filosofía no es mala en un punto,
pero siempre que esto nos lleve a Cristo, hermanos. No podemos partir de allí. O sea, no podemos partir de un pensamiento humano y de ahí querer conocer a Dios. No, tenemos que partir de un conocimiento de Dios, de un principio divino, y de ahí vamos caminando, leyendo otras cosas tal vez para informarnos, pero no cambia el concepto principal de lo que ya creemos. Eso es muy importante. O sea, hermanos, si tú vas a leer un libro, no es para que te saque de lo que estás creyendo. No, es para que refuerce lo que tú crees. ¿Qué? O sea, por eso hay muchos que se han ido o se han perdido. ¿Por qué? Porque escuchan otras cosas de otros lados, leen otras cosas, leen demasiada o escuchan demasiada información de afuera, y eso los hace dudar. Entonces, si te está haciendo dudar lo que tú estás leyendo, lo que estás estudiando, créeme, lo mejor sería regresar a la Biblia. Y que tú estés firme y estés completamente convencido de lo que estás creyendo. O sea, no esperes que en un libro de una mente humana te guíe a Dios para que de verdad creas en Dios. O sea, eso está muy incorrecto y muchos han iniciado por allí. ¿Ok? Seguimos allí. La relación con la esencia de Dios. ¿Okay? La relación con la esencia de Dios. Vamos acercándonos un poco más. Entonces, vamos a ir viendo todos estos métodos o deficientes. Entonces, antes de pasar a definir cada uno de los atributos de Dios, hemos de preguntarnos qué relación tienen las perfecciones o los atributos de Dios con su esencia o su naturaleza. ¿Ok? O sea, es decir, vamos a ver aquí en un punto por decir, ¿constituyen los atributos de Dios su esencia? ¿Equivalen tales atributos a la esencia de Dios o son algo distinto? Es decir, ¿los atributos son una cosa y Dios son otra cosa? ¿Hay algún atributo que sobresalga como para definir que Dios es simplemente amor? Ese es otro error que se comete, hermanos. ¿Cuál? Pensar que Dios es más amor que justicia. O pensar que Dios es más sabio que inmutable. No. O Dios es más santo, porque como en la Biblia se habla santo, 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 entonces quiere decir que el Dios es más santo que amoroso. Bueno, hay que contestar ese tipo de preguntas, ¿verdad? Aquí hay unos métodos incorrectos para definir esas preguntas. Por decir, ¿atributos son parte de la esencia de Dios o algo distinto? O sea, si yo hablo de los atributos, ¿sí hablo de Dios o hablo de algo que Dios hizo pero no tiene ese atributo? O sea, que rara vez se muestra o ese atributo trabaja todo el tiempo. Entonces, los realistas de la Edad Media afirmaban que los atributos de Dios son parte de su esencia, puesto que cada una de ellas tiene un nombre distinto que se corresponde con realidades distintas. Entonces, un pensamiento parecido es que los atributos de Dios son distintos de su esencia. Entonces, aquí tendríamos que llegar a cierta definición. Por decir, si la justicia, el poder o el amor fueran solo partes de la esencia de Dios, pues no podría decirse que Dios es plenamente justo, poderoso o amoroso, sino solo parcialmente. O sea, quiere decir que si sus atributos de Dios, hermanos, su amor, su justicia, su sabiduría, su conocimiento perfecto, que Él todo lo sabe, Él todo lo puede, Él es eterno, Él está en todo lugar, solamente funcionara en ciertas ocasiones, entonces no podríamos decir que Dios es omnipresente. ¿Por qué? Porque solamente funciona en algunas ocasiones especiales y no es así. ¿Ok? O Él es omnipresente todo el tiempo a la misma vez que Dios es amoroso todo el tiempo. Entonces, por decir otro, si la justicia y el poder y el amor fueran solo partes de la esencia divina, no podría decirse que Dios es absolutamente amoroso, sino parcialmente, sino de una manera relativa. La esencia de Dios, hermanos, sería entonces mutable, puesto que los diferentes atributos que configuran la naturaleza de Dios estarían sujetos a fluctuaciones o a ocasiones especiales. Entonces tendríamos que definir qué ocasiones especiales se refiere. ¿Okay? Seguimos en otro punto. Atributos, ¿todos una misma cosa? ¿Son todos una misma cosa?
aquí vemos a los nominalistas, que afirmaban que todos los atributos eran lo mismo, puesto que los nombres de los atributos son solamente una distinción nominal, pero no en sus realidades correspondientes. Por ejemplo, estos dirían que el amor de Dios es su justicia, la cual es su poder, y que en su misericordia y es también aparte su gran conocimiento y su gran omnipotencia. Y se decía, hermanos, que la variedad de los efectos de Dios en toda una serie de criaturas era la base de la diversidad de sus perfecciones. Es decir, todo se puede decir, o sea, cuando yo hablo de amor, hablo de todas las cosas, ¿no? Nada más que en este le dimos un nombre distinto porque se mostró de distinta manera. Bueno, aquí tenemos que entender algunas cosas. El hombre no ha inventado los nombres de Dios, sino Él se los ha revelado al hombre. Por lo tanto, el hombre no puede decir que esto se llama así porque pues yo lo digo así. La esencia de Dios no es una realidad conceptual carente de propiedades, relaciones y características, sino una plenitud de una vida absoluta e infinitamente rica. Es decir, lo que Dios ha hecho no es algo aislado, es algo que está allí para ser estudiado, para ser analizado, para ser razonado y para ser creído. ¿Ok? Otro punto más. Un atributo central como esencia de Dios, pero otras derivadas, es decir, nada más tenemos, por decir, amor, y de ahí se deriva todo, o tenemos santidad y de ahí se deriva todo. Así es como funciona. O sea que entramos por santidad y de ahí se deriva a otra cosa. Bueno, aquí entramos con los teístas. Los teístas abiertos sostienen que solo el amor constituye la esencia de Dios, como se los dije, el amor. Y todos los demás atributos se derivan de su amor y están subordinados al amor. Es decir, que Dios no haría eso porque no es de un Dios de amor. Bueno. Los teístas abiertos creen que también Dios ha decidido no conocer los actos futuros de la humanidad, puesto que dicho conocimiento determinaría las acciones de la gente y ello anularía su libre albedrío. Entonces estos creen además que Dios nunca determinaría las acciones del hombre, puesto que ellos le impedirían mantener su verdadera relación con el amor y con el hombre. Entonces parece esto algo muy acertado. Sin embargo, vamos a decir algunas cosas. Por decir, las escrituras no solo afirman que Dios es amor, sino también que es luz. Y subraya así tanto su santidad como su amor. Es decir, Dios no es más amor que santo, sino que es un conjunto de atributos para formar o para tomar una sola decisión. Este punto de vista, hermanos, a hacer que las perfecciones o los atributos de Dios parezcan menos necesarias, va a hacer que nosotros tengamos un Dios deforme. ¿Qué? Parece inaudito, pero así es. ¿Okay? Por eso hay muchos por sí que le han dado mucho los calvinistas, o sea, perdón por ellos, pero ellos han exaltado mucho el atributo de la soberanía de Dios, y es un atributo que ahí está, hermanos, ¿okay? O sea, nadie lo va a negar de la soberanía de Dios. ¿Cuál es la soberanía? ¿Qué quiere decir la soberanía de Dios? Bueno, que Él gobierna en todo y sobre todos. Entonces lo han exaltado tanto que se han olvidado de otros atributos. ¿Okay? Entonces es por eso muy importante esta parte de saber que Dios no es más amor que justicia, ni Dios es más amor que misericordia. O sea, no. O sea, Dios es totalmente perfecto. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el verdadero concepto de la relación? Bueno, que la esencia de Dios es idéntica a sus atributos. ¿Okay? Que solamente la esencia de Dios es idéntica a sus atributos. No hay ninguna distinción fundamental entre la esencia de Dios y sus perfecciones. ¿Okay? Cada atributo caracteriza toda la esencia de Dios sencilla y eternamente. Es decir, Dios no es lo que tiene. No solo posee amor, justicia y bondad, sino que
eterna, completa y plenamente es estas cosas. Dios es eternamente poderoso, plenamente santo y amoroso. No es que es algo que se surgió porque así lo hizo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunos puntos de esta parte, ¿okay? De la esencia del concepto verdadero de la relación. Por si la base lógica, si los atributos de Dios no se identificaran con su esencia, sino que se entendieran más bien como las partes o propiedades que lo componen, quedaría menoscabada la sencillez de Dios. Los propios atributos no serían entonces divinos, sino que solo las partes que forman lo divino. ¿Ok? Entonces, por decir, mira, aquí en Éxodo capítulo 3, verso 14 dice: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Aquí esta frase, yo soy el que soy, habla de la eternidad de Dios, pero también habla de su poder, de ser creador, ¿okay? Creador, de ser omnipresente, o sea, toda esa frase habla de varios atributos conjuntados que están trabajando en ese momento. ¿Okay? No es de que no, pues aquí, o sea, cuando dijo yo soy el que soy, ¿qué dejó de lado Dios? Su amor, porque dijo que iba a liberar a su pueblo, entonces como que no le iba a mostrar amor a Faraón. No, obviamente que no, allí iba también incluido el amor de Dios. Entonces, otro punto, ramificaciones. Por decir que Dios es completamente cada uno de sus atributos. Es decir, que cuando decimos Dios es santo, obviamente hablamos de ese atributo de santidad, pero no quiere decir que dejamos de lado lo demás. Los atributos de Dios se califican entre sí. Es decir, uno, hermanos, está hablando de otro cuando empezamos a estudiar cada uno de ellos. ¿Ok? Cada uno de ellos. Entonces es importante nosotros que tengamos bien en claro esto. Los atributos de Dios son activos, es decir, no es que se deshabilita uno para que funcione otro. No. Cuando funciona un atributo, todos en conjunto están funcionando, ¿okay? Están funcionando en conjunto. Los atributos de Dios deben estudiarse conjuntamente, es decir, no podemos separarlos el uno del otro. Podemos verlos tal vez de una manera individual, pero jamás son independientes, ¿okay? Y los atributos de Dios son reflexivos, es decir, que los atributos de Dios con su esencia es que las perfecciones de Dios son reflexivas, es decir, se centran en Dios, nos llevan a Dios, nos llevan a Cristo, ese tipo de atributos, ¿ok? Bien. Entonces vamos a entrar en lo que me resta del tiempo a los atributos incomunicables. Hay atributos incomunicables y hay atributos comunicables. ¿Okay? Vamos a entrar primero a los incomunicables. ¿Qué son los atributos incomunicables? Bueno, se han usado varios métodos diferentes para clasificar los atributos de Dios. En este punto vamos a adoptar esta clasificación, los atributos incomunicables y los atributos comunicables. ¿Cuáles son los atributos incomunicables de Dios? Bueno, pues serían su eternidad, que Dios ha existido por toda la eternidad, pero nosotros no. O sea, una cosa es eternidad, hermanos, y otra cosa es ser inmortal. ¿Qué quiere decir que es inmortal? Inmortal significa que no muere, pero tuvo un principio. Nosotros somos así. Nosotros sí no vamos a morir espiritual, no vamos a morir en el sentido de que aquí termina todo cuando llegue nuestro momento. No, hermano, sino que la vida continúa. Sin embargo, tuvimos un inicio, ¿ok? Por decir, su inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, pero nosotros sí. Nosotros sí cambiamos muchas veces. ¿Por qué? Arrepentimiento es una parte del cambio. Recuerden que la palabra arrepentimiento es metanoia, que es cambio de mente. Hay un cambio. O sea, Dios no cambia, ¿saben por qué? Porque Dios nunca se equivoca. O sea, ¿cómo va a cambiar si Él nunca se equivoca? Por si la omnipresencia de Dios, ese es un atributo incomunicable. ¿Por qué? Porque Dios está presente en todas partes, al mismo tiempo y con la misma esencia, pero nosotros no estamos presentes solamente estamos presentes en un sitio. No podemos estar en dos lugares a la vez.
Eso es un atributo incomunicable. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de atributo comunicable? Bueno, pues un ejemplo de atributo comunicable sería el amor. Dios es amor y nosotros también podemos amar. No amamos como Dios porque muchas veces se contamina, como lo dije, pero sí podemos amar. Tenemos esa parte de la imagen de Dios donde podemos amar. ¿Ok? ¿Qué otro podemos mencionar? La parte del conocimiento. Del conocimiento. ¿Ok? El conocimiento que nosotros también tenemos, Dios tiene conocimiento y nosotros igualmente podemos tener conocimiento. O sea, podemos adquirir ese conocimiento. Por decir, la misericordia de Dios también es un atributo comunicable. Dios es misericordioso y nosotros también podemos ser misericordiosos. Por decir, la justicia, amamos la justicia, es parte de la naturaleza y de la imagen de Dios en nosotros, porque Dios es justo y nosotros también podemos ser justos, aunque no de una manera perfecta como Dios lo es. Entonces, al reflexionar un poco más, nos damos cuenta de que esta distinción, aunque útil, no es perfecta. ¿Por qué? Porque eso se debe a que no hay atributo de Dios que sea completamente comunicable. Y no hay atributo de Dios que sea completamente incomunicable. Eso será evidente si pensamos por un momento en algunas cosas que ya sabemos de Dios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo aquí para ir terminando. La sabiduría de Dios por lo general se diría que es un atributo comunicable. ¿Ok? Porque también podemos ser sabios. Pero nunca seremos infinitamente sabios como Dios lo es. Entonces, ¿dónde podríamos meter ese atributo? ¿En un atributo comunicable o en un atributo incomunicable? O sea, Él nos da su sabiduría hasta cierto punto, pero nunca por completo. De modo similar podemos tener una parte del conocimiento de Dios, sin embargo nunca lo tendremos por completo. Porque los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos y mis obras no son las suyas. Entonces, los atributos que llamamos incomunicables se definen mejor diciendo que son atributos de Dios que compartimos menos. Tal vez ninguno de los atributos incomunicables de Dios carece por completo de alguna semejanza en el carácter del ser humano. Por ejemplo, Dios es inmutable, ¿no? En tanto que nosotros también cambiamos. Pero no cambiamos completamente, porque hay algunos aspectos de nuestro carácter que casi siempre permanecen sin cambio. Ok, entonces en algún punto sí somos inmutables, en algún punto, pero no somos Dios. ¿Okay? A eso me refiero. Entonces, por decir, Dios es eterno y nosotros estamos sujetos a las limitaciones del tiempo. No obstante, vemos algún reflejo de la eternidad que Dios en el hecho de que viviremos con Él para siempre y disfrutaremos de la vida eterna. Mira lo que dice aquí en este pasaje, Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Voy a explicar esto antes de terminar. ¿Qué está diciendo aquí Salomón? Recuerden que Eclesiastés aquí está hablando un hombre ya de edad. Y una de las cosas que nos deja bien en claro Salomón en Eclesiastés es que, hermanos, el hombre cuando ya se pone a razonar y conoce de Dios, y una de las cosas que debe de conocer de Dios es la eternidad, es que debemos de ver que como las cosas en este mundo perecen, debe haber algo más que no perezca. O sea, un humano que está razonando que nada más quiere ganarse el mundo, un mundo que va a perecer o un mundo que pasa, es totalmente una pérdida de tiempo, y por eso le llama vanidad de vanidades. O sea, el hombre que de verdad se centra a Dios se va a dar cuenta que Dios lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es decir, cuando llega el punto de la juventud, de la madurez, el hombre tiene cierta hermosura, pero esa hermosura va pasando con el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la verdadera hermosura se va a encontrar en la eternidad. Aquí es solamente algo pasajero. Entonces, hermanos,
una de las cosas donde vemos la hermosura de Dios es en los atributos de Dios, y será algo que contemplaremos por toda la eternidad. Aquí en esta tierra, pues la contemplamos de una manera esporádica y de una manera pasajera, porque así es el tiempo. Pero en la eternidad, los atributos de Dios serán algo que contemplemos y que nos sorprendan día con día. ¿Ok? Bien, hermanos, entonces aquí le voy a dejar porque vamos a empezar con los atributos. Y uno de ellos, el primer atributo que vamos a analizar es la independencia de Dios. ¿Qué quiere decir que es la independencia de Dios? Que Dios no depende de la creación. Dios no depende de la creación, que ese es otro tipo de un pensamiento que tiene la religión, alguna que otra religión, o sea, que piensan que Dios es la creación, se le llama panteísmo. O sea, piensan que todo es Dios, ¿no? El espíritu del agua, el espíritu de la naturaleza, el espíritu de los pájaros, el espíritu del sol, el espíritu del aire, eso es panteísmo. Y piensan que todo es Dios, entonces la roca es Dios, el árbol es Dios. Entonces yo cuando adoro la naturaleza, adoro a Dios mismo porque la naturaleza es parte de Dios. Nada que ver, Dios es independiente de la naturaleza y Dios es independiente de hasta del ser humano. Es decir, Dios no necesita de la adoración del humano para existir. ¿Okay? Eso lo vamos a ir analizando, si Dios lo permite, la semana siguiente. Bien, hermanos, entonces aquí le vamos a dejar en este día. Que Dios les bendiga mucho, cuídense mucho. Recuerden que vamos a iniciar otro trimestre la semana que viene, para completar 2 trimestres, y de ahí viene la evaluación. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.